Cristiana Elim Santa Ana, y damos gloria a Dios por su fidelidad. Amén, hermanos. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. El mismo tiempo que tiene esta iglesia, pues tiene también el ministerio del pastor Mario Vega, de haber comenzado su labor. Así que en nombre de ustedes le mandamos un saludo también al hermano Mario. ¿Y por qué no le mandamos un saludo también al hermano Mario, deseándole felicitaciones por estos años de labor ministerial? Hoy en la mañana le escribía y precisamente le decía eso, que dábamos gracias a Dios por su vida y gracias porque nos ha predicado con su ejemplo. Y eso, hermanos, es una gran bendición para esta iglesia. Así que, hermanos, lo que Dios nos ha dado hasta este momento, sabemos que Dios nos dará más en el futuro. Así que gracias también a todos los servidores, las servidoras, los hermanos que se han ido agregando. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Aquí hay gente que tiene no sé cuántos años de estar aquí en la iglesia. ¿Cuántos tienen más de 30 años de estar aquí en el IM? Levanten la mano los que tienen más de 30 años. Mira, aquí hay algunas manos. Ahí tenemos. Bueno, damos gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos también. Mire, 30 años de estar en el IM. Quisiera preguntar algo más. ¿Hay alguien que está aquí desde Sala Cuna? ¿Habrán niños jóvenes que... Allá hay una mano, una diaconisa que estuvo desde Sala Cuna? Levante la mano, hermano. Allá, ¿quién más estuvo desde Sala Cuna? Aquí hay varias manos, ¿ve? Aquí están. Ya ve, se necesita perseverancia, amor a Dios, amor a la obra de Dios para estar acá en este lugar. Y todos los que nos hemos venido añadiendo. Su servidor, con la ayuda de Dios, en el mes de julio va a estar cumpliendo 8 añitos de estar aquí con ustedes. Pero yo siento, hermanos, que vine ayer, pero les amo de toda la vida, en realidad. Y para mí Santa Ana se ha vuelto nuestra casa, nuestra familia. Ustedes nos recibieron muy bien y todavía nos aguantan un poco, ¿verdad, hermanos? Pero estamos acá para servirles y damos gracias a Dios por todos. Así que cada uno de ustedes ha formado parte esencial del desarrollo de la obra de Dios. A lo largo de estos 44 años han habido momentos de alegría, momentos de tristeza, han habido victorias, han habido momentos de aprendizaje, pero en cada una de las etapas Dios ha caminado con su pueblo. Dios ha ido con ustedes. Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que Dios nos entregue su palabra. Vamos a orar por estas peticiones de oración. Y a los que nos ven a través de las redes sociales, gracias por estar junto a nosotros celebrando. Los que nos escuchan a través de la radio, oremos. Padre, gracias por estos 44 años que nos permite, Señor, el privilegio de servirte. Gracias por lo que hiciste, Señor, hace más de 44 años, cuando pusiste en el corazón de unos hermanos el iniciar esta obra. Cuando enviaste a tu Hijo, Señor, a este lugar a iniciar su ministerio. Gracias por los hermanos que se fueron incorporando. Gracias, Señor, por los niños que han crecido acá en esta iglesia. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia restaurada. Gracias, Señor, por la liberación, las conversiones que has concedido a esta iglesia. Gracias, Señor, porque no llegamos hasta este lugar si no fuera por ti. Por eso, susténtanos tú, Señor, siempre con tu palabra, con tu presencia. Es nuestra petición. Oramos también por estas vidas, Señor, que confían en ti. Aquí hay necesidades de salud, necesidades de restauración, necesidades de provisión, necesidades, Señor amado, de fortaleza. Pero tú sigues siendo el mismo y puedes dar más abundantemente, Señor, de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Gracias, Señor, por tu bondad. Háblanos por medio de tu palabra, es nuestra petición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dan un fuerte gloria a Dios, hermanos. Amén, déselo fuerte a Él, si es para Él.
Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo número 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor le da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que se había extendido contra el hombre se paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo, come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Hermanos, acabamos de leer una historia que nos resulta un poco extraña, porque es un hombre que, como acá se describe, es un hombre de Dios, un varón de Dios, que va desde Judá hasta Betel. Digo que es extraño porque a esta altura del camino, si usted ha leído un poco el libro de los Reyes, se habrá dado cuenta ya que el reino se ha dividido en dos: el reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. En el norte estaba gobernando Jeroboam primero, y este hombre, a quien se le había prometido por palabra del profeta que él sería el nuevo rey como un castigo hacia la casa de David, se convertiría en el nuevo gobernante de las 10 tribus de Israel que se ubicaban en el norte del territorio. Lo único que el Señor le pedía a Jeroboam es que fuera fiel al Señor y fiel a la ley. Obviamente que dentro de esa fidelidad implicaba que el pueblo solamente reconociera al Señor como el único Dios verdadero. Pero Jeroboam es consciente que en el reino del sur se ubicaba el templo de Jerusalén, y el templo era un símbolo no solamente religioso, sino que también era un símbolo que pesaba
en la espiritualidad de la nación. Y Jeroboam pensó para sí: si el pueblo sube a Jerusalén y continuamente van allá y ofrecen sacrificios al Señor, el corazón del pueblo terminará yéndose detrás de la casa de David, y a mí me van a dejar sin un reino que gobernar. Entonces a Jeroboam se le ocurre la idea de levantar su propia institución religiosa, colocar los propios lugares sagrados, colocar su equipo de sacerdotes, para que la gente ya no tenga que viajar hasta Jerusalén y que así no se puedan enamorar de Roboam, que se ubicaba en el reino del sur. Porque ya le dije, era en Jerusalén donde se encontraba el templo que Salomón había levantado. Pero el hacer eso que Jeroboam quería, de colocar nuevos lugares de adoración, altares donde se sacrificaran holocaustos al Señor, lugares, hermanos, donde hubiesen sacerdotes no reconocidos, es decir, no eran descendientes de los levitas, era una clara afrenta y una clara rebelión hacia Dios que lo había colocado. Jeroboam se había convertido en rey de Israel por instrucción divina, pero fue colocado ahí para hacer la voluntad de Dios, para hacer cumplir la palabra de Dios. Pero vemos que la forma en que Jeroboam quiere perdurar en el trono es bajo las estrategias humanas. Él quiere hacer duradero su monarquía bajo la estrategia humana de hacer las cosas a su manera, a su conveniencia, sin darse cuenta que está llevando en oposición no solamente la voluntad de Dios, sino que se está llevando en oposición o en rebelión al pueblo en contra de su Señor. Y por eso es que Dios se ve en la necesidad de enviarles un profeta del sur para que vaya a amonestar al recién inaugurado rey Jeroboam. Y es ahí donde dice el versículo 1: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Este hombre que iba a viajar del sur hacia el norte no lo hacía por su propia iniciativa, no lo hacía porque le sobraba tiempo, no lo hacía porque quería ir a turistear, lo hacía en obediencia a la palabra de Dios, consciente que su acción lo iba a poner en una seria amenaza, en un serio peligro frente al rey Jeroboam. Pero lo que lo seducía a este hombre era la obediencia a la palabra de Dios, lo que iba a mantener fresca su visión ministerial, lo que iba a mantener en vigor su ministerio, era la obediencia a la palabra de Dios frente a un rey que la había desobedecido, que la había quebrantado, que la había pisoteado. Esta situación que he descrito bien puede parecerse a nuestra realidad actual. Hoy en día tenemos un escenario similar. Mientras por un lado hay personas que son muy religiosas, que han sido bendecidas por Dios, pero que ahora que tienen las bendiciones de Dios están en desobediencia, en desacato a la palabra de Dios. Ellos están acercando a Dios a su manera, ellos quieren hacer los ajustes a su manera, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Ellos están haciendo lo que ellos creen que es conveniente. Y es ahí donde Dios levanta a hombres como este para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hoy nosotros también vivimos un escenario similar. Mientras hay personas que son muy religiosas, que son muy devotas, pero que hacen las cosas a su manera, a su conveniencia, hay otros también, hermanos, que
son devotos, son obedientes a la palabra de Dios. Creo, hermanos, que la división de Israel bien refleja también la división de la iglesia. Están aquellos que aman obedecer la palabra de Dios. Están aquellos que anhelan ver la gloria de Dios. Están aquellos que quieren vivir en la fe del Hijo de Dios. Y están otros que aparentan, simulan estar en las cosas de Dios, pero en realidad hacen su propia voluntad y por lo tanto se vuelven en rebeldes delante de Dios. Tenemos entonces una iglesia que ama hacer la voluntad de Dios, y tenemos otra parte de la iglesia que cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad vive en desobediencia. ¿Por qué nosotros, hermanos, llegamos a esta conclusión? Como que si la iglesia estuviera dividida por los efectos. Los efectos de hacer la voluntad de Dios es que Dios se complace con las acciones de sus hijos. Los efectos de la desobediencia a la palabra de Dios es el rechazo que Dios hace hacia aquellas manifestaciones que son contrarias a su voluntad. Dice el versículo 1: cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. Mire qué atrevimiento de Jeroboam. Él había sido colocado como rey, no como sacerdote. Jeroboam está usurpando una posición que no le correspondía. Dios lo había elegido para que fuese el monarca de la nación, no para que fuera sacerdote. Ahí es donde comienza la desobediencia. Cuando nosotros, hermanos, queremos ser algo a lo que Dios no nos ha llamado. Cuando nosotros queremos ocupar un espacio que Dios no nos ha asignado. Creo que también nosotros como iglesia debemos entender qué significa ser iglesia. La iglesia no es un club social donde nos reunimos un grupo de personas afines a un ideal. La iglesia tampoco, hermanos y hermanas, es una organización humana alrededor de un hombre. La iglesia tampoco, hermanos y hermanas, es un grupo, un colectivo que se reúne detrás de un ideal filosófico, político y humano. No ese es el sentido del quehacer de la iglesia. La iglesia tiene como fundamento la inerrante, inamovible, incorruptible palabra de Dios. Dios nos ha colocado a nosotros acá para hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. El problema es cuando nosotros queremos cambiar o configurar la naturaleza y el ADN de la iglesia. Es ahí, hermanos, donde comenzamos a manipular de manera maliciosa la voluntad de Dios. Y por eso es que usted puede ver muchas deformaciones alrededor del mundo. Iglesias que nacieron para ser luz entre las naciones, portavoces de la palabra de Dios, ahora se han convertido en un show, en un espectáculo, donde todo gira alrededor de una persona. Hoy muchas de esas organizaciones se han vuelto, hermanos, como una especie de club donde se reúnen las personas para pasar el rato, para contarse cómo les fue en su viaje a Miami, para contar las experiencias personales del pastor, para tratar la manera de armonizar a un grupo de hermanos para que se sienta bien. Pero la iglesia del Señor no ha sido establecida para generar admiradores de los hombres. La iglesia ha sido constituida para ser discípulos de Jesucristo. Ningún hombre ha muerto por la iglesia. Solamente Jesucristo ha muerto por ustedes, hermanos. Pero Jeroboam está usurpando una posición que no le corresponde.
Cuando nosotros sacamos de la ecuación al que merece toda la gloria, el reconocimiento, es cuando nosotros perdemos de perspectiva nuestra visión, nuestra tarea y nuestro quehacer. Cuando nosotros comenzamos a quitar la palabra de Dios del centro de nuestras reuniones, cuando el énfasis no se encuentra ya más en la palabra y en la vivencia del Espíritu, es cuando la iglesia se pone a inventar un montón de cosas. Y muchas veces, hermanos, es ahí donde perdemos el rumbo, donde se pierde la visión, porque estamos usurpando un espacio que Dios ha dictaminado que no nos corresponde. ¿Sabe cuál es el centro para nosotros, hermano? Y usted se fija, desde hace 44 años, ¿qué es lo que ha sido el centro acá de esta iglesia? Ha sido la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, no hemos cambiado nada, porque la palabra nos cambia a nosotros. Pero usted sabe que hay iglesias que en la medida en que van avanzando en el tiempo, van adaptando modas, van tratando la manera de adecuar algunas cosas para ser más atractiva, más amigable hacia las personas. Pero ahí se corre el riesgo de usurpar una posición a la que no hemos sido llamados. ¿Sabe? El único que puede cambiar el corazón de los hombres solamente es el Señor por medio de su palabra. Lo que va a cambiar el corazón de las vidas, hermanos, no es que les tengamos a las personas shows o entretenimiento. Lo que va a cambiar las familias deterioradas no es la charla moralizadora de un conferencista. Lo único que puede cambiar la vida es el espejo de la palabra que revela nuestra condición, pero que también nos señala a nuestro Salvador y Señor. Entonces nosotros no podemos sustituir la palabra. ¿Qué va a haber acá dentro de los próximos años? Hasta donde Dios nos permita, hermanos, lo que va a haber acá es palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que tener esa sensibilidad, comenzando obviamente nosotros que hemos sido llamados al santo ministerio. Por eso es que dice en el versículo 2, el hombre de Dios. Note lo que está diciendo este versículo 2. El hombre de Dios. Con eso se está señalando que Jeroboam no era el hombre de Dios. Él se disponía a ofrecer incienso. Él estaba a la par del altar. Pero ese no era el hombre de Dios. El hombre de Dios era el que llevaba la palabra. Y dice el verso 2, el hombre de Dios. ¿Y cuál es la característica de un hombre de Dios? O dicho de otra manera, ¿cuál es la característica de una iglesia verdadera, de una iglesia saludable? ¿Cuál es la característica de una iglesia de Dios? ¿Cuál es la característica de un hombre de Dios? Ahí lo dice el verso 2. El hombre de Dios en obediencia. ¿En obediencia a quién? ¿A sus líderes religiosos? ¿En obediencia a quién? ¿Al rey de Judá? No, en obediencia a la palabra del Señor. Lo que va a hacer de nosotros una iglesia saludable, una iglesia fundamentada en la verdad, es que seamos obedientes a la palabra de Dios. No basta solamente con acumular mensajes. No basta con que solamente tengamos conocimiento de la buena doctrina. No basta solamente, hermanos, que acumulemos tiempo en un local de reuniones. No. Lo que Dios demanda para que una iglesia pueda crecer saludable en la verdad de Dios es la obediencia a su palabra. Él mismo lo dijo. ¿Qué anhela el Señor? ¿Anhela acaso holocaustos y sacrificios? No, el Señor no anhela holocaustos ni sacrificios. Él lo que más ama
en lo que se deleita es en la obediencia. Cuando el Padre se refirió del Hijo, allá en las aguas bautismales, Él habló acerca de que en Él se complacía. ¿Pero por qué se complacía en Jesús? Porque Él era obediente. ¿Y obediente a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no tienen un crecimiento sólido en la fe? Porque no son obedientes a la palabra. Lo que se requiere, hermanos, para la obediencia es tener la humildad y la disposición de escuchar a Dios. Hoy vivimos en una época donde lamentablemente no se está escuchando a Dios. Y este hombre, del cual no sabemos el nombre, se aparece frente a Jeroboam. A él no le importó el protocolo, a él no lo habían invitado, pero él dice que se levantó en obediencia a la palabra de Dios. Y mire con qué autoridad llegó. Dice que gritó. Él no llegó diciendo: buenas, me dan chance, por favor, con permiso, me permiten unas palabras. No, sino que se llegó y se plantó frente al rey y gritó, y al gritar dijo: altar, altar. Así dice el Señor. Qué atrevimiento. ¿Cómo es que este hombre se atreve a hablar en nombre de Dios? ¿Cómo es que este hombre conoce la voluntad de Dios? Sencillo. Entre más obedientes somos nosotros a la palabra de Dios, más comunión, más cercanía, más intimidad se produce al Dios que anunciamos. ¿Qué es lo que reviste de autoridad? La predicación y el anuncio del evangelio. Que nosotros vivamos la palabra. Ese hombre estaba ahí en obediencia a la palabra de Dios, y por eso es que con autoridad puede predicar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? El mensaje más atrayente a un mundo perdido no es la buena oratoria que nosotros tengamos para exponerles la palabra de Dios. Puede ser que usted se considere un tartamudo igual que Moisés. Puede ser que usted se considere una persona corta de palabra. Pero si usted es una persona que vive en obediencia la palabra de Dios, usted está revestido de la aprobación y de la acreditación divina. Qué lamentable es cuando hay personas que, desacreditados por su mal testimonio, ya no pueden predicar íntegramente la palabra. Ya no pueden predicar íntegramente la verdad de Dios. ¿Cuántos ministros del evangelio que han echado a perder sus matrimonios y ya van por la segunda, la tercera, la cuarta esposa, ya no pueden predicar del adulterio? Porque, como dicen, les tienen la cola pateada. ¿Y qué me va a decir el pastor? ¿Y qué me va a decir este pastor si él ya va por su quinta, por su sexta adquisición, como llaman ellos? ¿Sabe por qué? Porque cuando se vive en desobediencia, resulta ser que la palabra nos señala a nosotros. La palabra nos dice en qué estamos mal. En una ocasión, un hermano me comentaba acerca de alguien que había caído en una situación de inmoralidad y que obstinadamente permanecía en su pecado. Y me dice, me llamó mucho la atención que cuando llegó aquel pasaje de las cartas pastorales donde se exige que el ministro del evangelio debe de ser marido de una sola mujer, yo quería escuchar, me dijo, qué es lo que iba a decir ese pastor, porque él ya iba con su, no sé con qué número de matrimonio iba ya. Entonces quería ver cómo lo predicaba, porque con qué solvencia le iba a decir a la gente marido de una sola mujer si ella iba por la cuarta o la quinta mujer.
Y me decía, ¿sabe lo que él hizo? Se saltó el pasaje, me dijo. No lo leyó. ¿Por qué no lo leyó? Porque la palabra lo estaba señalando a él. Y por eso yo le dije, si nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, esa palabra nos va a acercar a Dios y nos va a revestir de todas las credenciales que necesitamos para anunciar esa palabra. Hoy, hermanos, entonces el llamado que Dios nos hace esta mañana es para que vivamos íntegramente la palabra de Dios. Nosotros no podemos solamente parcializar aquellas cosas que nos convienen. Hay gente que anda buscando, y yo no digo que esté mal, hay gente que anda buscando Biblia de promesas y les gustan las Biblias de promesas, porque se dice que en la Biblia hay más de 7,000 promesas y todas son para usted. Pero así como Dios nos da promesas, también nos demanda a nosotros que aprendamos a vivir vidas íntegras delante de Él. Dios también tiene demandas y exigencias. La pregunta es, ¿las estamos viviendo? Aquel hombre gritó porque era un hombre que había obedecido y dijo: altar, altar. Así dice el Señor, en la familia de David, no en la tuya, no en la tuya, Jeroboam. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Oiga, que el hombre de Dios no le está acomodando el mensaje al rey. El hombre de Dios no está amilanando las exigencias del evangelio. Hermanos y hermanas, nosotros también hemos sido llamados no para tibiarle el agua a los hombres. Nosotros no hemos sido llamados, hermanos, para tratar la manera de caerle bien a todo el mundo. Nosotros tenemos una verdad, y es que este mundo es un mundo herido por el pecado. Aún la gente que se porta bien, aún la gente que tiene una buena postura, si no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está herido por el pecado y es un pecador que necesita de la gracia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, a veces desde los púlpitos, no, pastor, no ocupemos la palabra pecado porque es muy grosera. Mejor hable de error, diga errores humanos. No, pastor, ya no mencione esa situación porque llega la familia no sé quién y se va a sentir ofendida y ya no va a regresar a la iglesia. Hace algunos años me contaba un hermano de otra iglesia, no de nuestra misión, y me decía: hermano, me dijo, yo me sorprendí cuando predicando en la iglesia hablé acerca de la inmoralidad sexual. Y yo comencé a hablar acerca de que Dios demandaba de sus hijos una vida santa, una vida íntegra. Mi sorpresa fue que bajando del púlpito, el pastor me llamó y me dijo: ¿por qué predicó de eso? Ese mensaje fue un mensaje muy pesado para la gente. Nosotros no le hemos invitado acá a predicar para que incomode a la gente. Usted tuvo que haberle predicado a la gente de un mensaje motivacional, de inspiración. Pero eso que usted esté señalándole la inmoralidad a la gente, eso no va con nosotros. Yo me quedé sorprendido, me decía este hermano, porque era el pastor el que me estaba diciendo que no hablara acerca de eso. Con el tiempo él entendió que él estaba en una situación de inmoralidad. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios no está para acomodarse a nosotros. Somos nosotros los que nos debemos de ajustar a la bendita palabra de Dios. Somos nosotros los que nos debemos de enderezar por la palabra. Si hemos de mantener la verdad de Dios, debemos de entender que tenemos que ser ajustados por la palabra.
Nosotros no podemos ajustar la palabra a nuestra conveniencia. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Él está diciendo: esto que tú estás haciendo, Dios te lo va a acabar. Dios te lo va a destruir, Jeroboam. Y dice el verso 3: oiga, aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Esto que tú has levantado, Jeroboam, se va a acabar, se va a destruir, porque es una iniciativa tuya, es una iniciativa humana. Igualmente, hoy en día tenemos gente que tiene iniciativas humanas que no son malas necesariamente, pero que no son la voluntad de Dios. Entonces eso se levanta y se cae. Pero lo único que permanece es cuando nosotros finalmente ajustamos nuestra vida a la obediencia de la palabra. Entonces dice más, verso 4: al oír la sentencia de que el hombre de Dios había pronunciado contra el altar de Betel, el rey, enojado, extendió su brazo. Oiga, dice que extendió su brazo desde el altar y le dijo: agárrenlo. ¿Qué quería hacer el rey? Que el hombre de Dios se callara, que el hombre de Dios ya no pronunciara, ya no lo incomodara. Agárrenlo. Pero dice la Biblia en el verso 4: pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Le pregunto algo: ¿quién paralizó el brazo del rey Jeroboam? Fue el poder de Dios. Hermanos, dicho de otra manera, ni las puertas del Hades prevalecieron contra el hombre de Dios. Aquel rey quería capturar al profeta, encadenarlo, silenciarlo, encerrarlo y matarlo. Y con eso se quitaba la incomodidad. Pero contra la palabra de Dios nadie puede, mis estimados hermanos. Podrán capturar a los ministros del evangelio, podrán quitarnos la radio, la televisión, los medios de comunicación, podrán cerrar los locales de reunión, pero la palabra de Dios es indetenible, siempre llevará vida, siempre llevará esperanza a quien lo necesite, porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó ahí. Vea lo que dice en el verso 5: en ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Eso habla, hermanos, del respaldo y de la aprobación. Hay dos cosas, hermanos, que nosotros tenemos que procurar como iglesia. Ya le dije, una de ellas es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero lo segundo que tenemos que buscar con todo nuestro corazón es que Dios nos apruebe y nos respalde. Hay gente que solamente busca el respaldo de Dios sin la aprobación de Dios. Pero solo tener el respaldo de Dios no nos hace aceptos delante de Él. Dios respaldó a la burra de Balaam para que le hablara al obstinado profeta, pero no estaba aprobando al profeta Balaam. Uno puede tener el respaldo de Dios y no tener la aprobación de Dios. Y por eso es que llegarán muchos en aquel día: Señor, si en tu nombre predicábamos en las plazas, en tu nombre hablábamos en lengua, en tu nombre sanábamos a los enfermos. Sí, tenían la aprobación de Dios quizá, pero no tenían su aprobación. Hermanos, nuestra tarea es que al final de nuestros días seamos aprobados por el Señor. ¿De qué sirve tener la estimación de los hombres,
el reconocimiento de las autoridades de una ciudad. ¿De qué sirve tener la estimación de otras iglesias cuando somos reprobados por Dios? Es preferible ser aprobados por Dios aunque seamos rechazados por los hombres. Es preferible ser aceptos delante de Dios obedeciendo su palabra que ajustarnos a las modas de los hombres. Hoy más que nunca somos llamados a ser una iglesia auténtica, viva y eficaz. Pero eso solamente será posible si obedecemos la bendita palabra de nuestro Dios. El llamado suyo no es aparecerse a mí, porque yo soy imperfecto como usted. El llamado suyo no es, hermanos, aparecerse a los hermanos que estimamos mucho, por muy grande que sea su testimonio. El llamado es que nos ajustemos a la estatura de la imagen del varón perfecto, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra medida. Es que es fácil compararse con los mediocres. Uno puede decir: hermano, pero si yo estoy mal, ¿usted por qué no conoce a mi vecino? ¿Usted por qué no conoce a mi líder? ¿Usted por qué no conoce al supervisor? Si ese es peor que yo. Sí, pero es que cuando te toca enfrentar el escrutinio de Dios, Dios no te va a comparar con ese líder, con ese anfitrión. Dios pondrá como medida a su Hijo Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, la mediocridad no cabe en el camino del evangelio. Si vamos a ser obedientes a Dios, Dios demanda de nosotros una obediencia plena. No podemos ajustar las exigencias de Dios a nuestra conveniencia. Le hago la pregunta a usted esta mañana: ¿qué pasaría si de repente usted, sediento de agua, solicita a la casa de su suegra y le dice: oiga, ¿me podría regalar un poco de agua? Y viene su suegra y le dice: ¿cómo no, mi querido yerno? Aquí tienes el agua. Solo déjame decirte algo: el agua es 99% potable y tiene un 1% de agua de inodoro. ¿Quién se tomaría esa agua? ¿Quién le aceptaría esa agua a la suegra? Nadie, ¿verdad? Porque por ese 1% nosotros rechazaríamos esa agua. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, hermanos, darle a Dios de manera mediocre parte de nuestra vida? Una de las cosas que caracterizan a la iglesia del Señor es que Dios demanda que le demos todo a Él. Dios no quiere una parte de su corazón. Dios no quiere que solamente le dé un tiempo de su vida. Dios quiere toda su vida. Dios quiere que cuando esté en el trabajo usted sea un hijo de Dios. Dios quiere que cuando esté con su familia usted se comporte como un hijo de Dios. Dios quiere, hermanos, que cuando usted vaya a su centro de estudios sea un buen estudiante, no sea un mediocre, un copión, alguien que va arrastrando las materias. Dios quiere que todo lo que hagamos, sea de dicho o de palabra, sea para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Dios demanda perfección. Y usted puede decirme: hermano, pero es que nadie es perfecto. Es cierto, es verdad, pero por eso necesitamos de la palabra, porque es la palabra la que nos va perfeccionando. Y dice más, hermanos, oiga esto: entonces el rey, el bravucón, el que había dicho agárrenlo, verso 6, entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. El hombre de Dios pudo haber sido vengativo y haberle dicho: está bueno, rey, así que te quede la mano engarrotada, encogida, porque eres un perverso.
Pero el hombre de Dios que tuvo, ¿cuál fue la reacción hacia el rey? Fue compasivo, fue misericordioso. Si nosotros vamos a ser una iglesia obediente a la palabra de Dios, en nosotros debe de existir misericordia y compasión. La Biblia dice que cuando Jesús vio Jerusalén, vio a Jerusalén como ovejas que no tenían pastor. Él tuvo compasión de ellas. Yo le pregunto a usted, cuando usted ve a ese vecino que es un poco loco, que es un poco escandaloso, cuando usted ve a esa vecina que la insulta, ¿qué siente usted? Ya voy a orar para que le caiga un rayo. Ya voy a orar para que le caiga fuego como Elías. ¿Sabe que hay un montón de evangélicos que le andan recetando infierno a medio mundo? Ojalá le pase un bus y retrocede y vuelva a pasar para que quede como tortilla en la calle. Hay gente que así es. Pero Jesús no vería ni a sus enemigos con ese trato. Jesús los ve con compasión. Si nosotros vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, debemos de ser una iglesia compasiva, hermanos. Y parte de esa compasión es que veamos a esos perdidos como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué siente usted cuando se da cuenta que hay muchachos que están hundidos en los vicios de las drogas, del alcohol? Y dice, no, esa gente lo que merece es que le den una buena paliza. ¿Qué siente cuando usted se entera que una muchacha quedó embarazada? No, es que está bueno que le haya pasado eso porque por andar de loca le pasó. O siente compasión, siente misericordia y dice, Padre, por favor toque estas vidas para que encuentren el rumbo y el sentido a su existencia. La iglesia ha perdido mucho la compasión. La iglesia ha perdido mucho la misericordia. Pero el hombre de Dios actuó con misericordia. Y oiga, verso 6. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. ¿Por qué el Señor le respondió? Porque nuestro Dios, hermanos, usted tiene que saberlo ya. Nuestro Dios es lento para la ira, pero ¿qué dice? Grande en misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y oiga, dice el verso 7. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. Oiga lo que dice el verso 9. Porque así me lo ordenó ¿quién? El Señor. Y me dijo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Desde el comienzo hasta el final de su encuentro con el rey Jeroboam, el hombre de Dios había actuado en obediencia a él. Si algo nos va a mantener vivos, hermanos, como iglesia, si algo va a mantener con firmeza a la congregación, es que seamos obedientes a Dios. Entonces mi llamado esta mañana es este: obedeced, obedeced la bendita palabra de Dios. No hay excusas, no hay negociaciones, no hay regateos. Solamente Dios demanda obediencia, obediencia, obediencia a la bendita palabra de Dios. Lo que te va a mantener vivo es la obediencia a Dios. Obedézcala. Si hay gente que vive en desobediencia, déjelos. Dios les va a demandar a ellos, pero a nosotros Dios nos demanda fidelidad. Dios nos demanda obediencia. ¿Cuántos queremos obedecer la palabra de Dios, hermano? Muy poquitos.
hay unos que son algo desobedientes. Queremos obedecer a Dios, hermanos. Hoy Dios nos dice al final del camino: escojan, ¿qué van a hacer? ¿Vivir la vida a su manera o vivir en obediencia a la palabra de Dios? Que Él nos ayude, hermanos, a crecer en obediencia. Mire, yo anhelo, hermano, se lo digo con honestidad, yo anhelo que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique. Yo anhelo que de 4 cultos pasemos a 5, 6, y yo no sé hasta dónde Dios nos va a llevar. Sí anhelo eso. Pero le voy a decir algo más importante. Por encima de eso, yo anhelo que esta iglesia crezca en obediencia a la palabra de Dios. Que ustedes se vuelvan hijos obedientes a Dios, de tal manera que el día que nos toque que encontrarnos con el Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces a obedecer su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana, teniendo nuestros ojos cerrados, quiero hacer una invitación para aquellas personas que no han conocido de Jesús, pero quieren entregarle su vida hoy al Señor. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, usted dice: mire, yo sé que no estoy bien con Dios, me he alejado de Él y eso me ha llevado a una muerte espiritual. Bueno, Dios está acá para devolverle la vida. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, hermano, póngase en pie. Amigo, amiga, tú quieres entregarle tu vida a Cristo, ponte en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que te va a ayudar. Y verás cómo la obediencia a la palabra te devolverá la vida. Hermanos, lo que sostiene al pueblo de Dios no son los instrumentos que Él utiliza, porque al fin de tanto los hombres de Dios pasamos, pero lo que mantiene viva una visión es la obediencia a la palabra. Si queremos ser perdurables en el tiempo, debemos de obedecer a Dios. Sé que será difícil, habrán tentaciones, habrán luchas. Sé que va a haber oposición del diablo, yo lo sé. Pero debemos de obedecer. Y Dios nos llama a obediencia. Así como el hombre de Dios que se opuso al rey Jeroboam. Obediencia, hermanos, es lo que Dios demanda de nosotros. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús, póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Vamos a orar, hermanos, esta mañana, pero que Dios nos lleve hacia una vida de obediencia. El llamado para nosotros es obediencia a Dios, obediencia a su palabra, obediencia al Espíritu, aun cuando eso, hermanos, nos incomode. Dura es tu palabra, le dijeron los discípulos, pero esa palabra era la que necesitaban. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu palabra que nos invita a tener una vida de obediencia. Señor, queremos darte las gracias porque hasta este momento ha sido tu misericordia la que nos ha sostenido. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos solamente, Señor amado, a ser obedientes a ella, a ser esclavos de ella. Perdónanos cuando hemos negociado, regateado las exigencias y las demandas que tú nos haces por medio de ella.
Oro para que esta iglesia crezca en obediencia a tu palabra. Que sea una iglesia que se caracterice por su obediencia. Que puedan, Señor amado, vivir siempre en la verdad. Sosténnos. Sosténnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Es nuestra petición. Gracias, Señor. Oramos también esta mañana por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra. Lo hacemos con gratitud y disposición para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y mientras ellos pasan cantamos al Señor.